Muy buenos días, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver sobre las operaciones con fracciones algebraicas. Recordando algo, siempre en todo lo que concierne al álgebra, todo lo que estamos hablando sobre el álgebra, ¿sí? Ustedes deben de tener en cuenta siempre las técnicas de factorización. Son fundamentales para toda la práctica, ¿sí?, del álgebra. Son muy fundamentales para todas estas operaciones que vamos a realizar. En este caso vamos a realizar operaciones combinadas, ¿sí?, con respecto a suma y resta de fracciones con denominadores simples y con denominadores compuestos, ¿sí? Primero, como primer paso, vamos a simplificar la fracción si es posible, ¿verdad? Dice que se reduce las fracciones al mínimo común denominador o MCM. Esto ya hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Cómo extraer el MCM y el MCM de un monomio y el MCM de un binomio o polinomio. Se efectúan las multiplicaciones indicadas, como dividiendo el MCM para cada denominador y el resultado multiplicarlo para cada numerador. Luego, en el numerador me va a quedar términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Son aquellos términos que contienen la misma parte literal y el mismo exponente. Y luego, al final, en el resultado, si hay cómo simplificar, se simplifica si es posible, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos a seguir, ¿sí? Con respecto a las operaciones con, en este caso, con fracciones, ¿verdad? Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es cuando tiene denominadores simples. ¿Qué quiere decir denominadores simples? Cuando en el denominador existe solamente, ¿sí?, monomios, ¿sí? Eso quiere decir denominadores simples, monomios. Y denominadores compuestos quiere decir que en este caso puede ser binomios o polinomios, ¿verdad? Primero, como primer paso, ¿sí?, vamos a extraer su MCM, ¿sí? MCM. Vamos primero con el MCM, ¿sí? Y para extraer el MCM, ¿sí?, en este caso, de 3A, de 10X y de 5A, ¿verdad? El MCM primero vamos a extraer de la parte numérica. El MCM es entre 3, 10 y 5, ¿verdad? Y 5. Vamos primero con la parte numérica. Así hemos extraído en la escuela el MCM, empezando primero por la mitad. La mitad de 3 no hay, ¿verdad? No lo ubico. La mitad de 5 sí lo hay, que es 5. Y la mitad de 5 no lo hay, ¿verdad? Después extraemos tercera. La tercera de 3 sí lo hay, es 1. 5 no tiene tercera y tampoco este 5 tiene tercera, por lo tanto saco quinta. La quinta, en este caso de 5 es 1 y de este 5 es 1. Cuando termina en 1, ya ahí termina la simplificación, en este caso, para estos números, ¿verdad? Entonces ahí sería el MCM. El MCM es el producto de todos estos números, ¿verdad? En este caso sería 2 por 3 y por 5. Por lo tanto, el MCM en la parte numérica es 30. En la parte numérica es 30. Ahora vamos a la parte literal. Este MCM lo hemos visto, ¿se acuerdan? En la descomposición del MCD y MCM. Pero ¿qué era el MCM en la parte literal? Son los factores comunes con mayor exponente y no comunes. El factor común el factor común es, en este caso, es común, no hay, entonces, en este caso, por lo tanto, quedaría como factor MCM AX. ¿Qué pasa si en el ejercicio alguien escoge el mayor exponente? Por eso hemos visto el MCM en
en la semana 6. En la semana 6 vimos que era ISM. Ahora, lo que voy a hacer es ubicar una raya fracción y debajo de la raya ubicar el MCM. Como ya en la escuela, ¿verdad? Indico, primero voy a dividir el número, el MCM para el primer denominador, ¿verdad? Sí, primero 10 dividido para 10 resulta 10, ¿verdad? Resulta 10. AX dividido para A, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Al MCM elimino el término igual, ¿verdad? ¿Y qué resulta? X, ¿verdad? Y ese sería el resultado de la división. O sea, el resultado de dividir 30x para 3a resulta, en este caso, 10x, ¿verdad? Resulta 10x al momento de hacer esta división, ¿verdad? Pero ese 10x va a multiplicar por la expresión que está en el numerador. En este caso, la expresión que está en el numerador es 2a menos 3. ¿Sí? Eso me dice la regla que indiqué anteriormente. Es el mismo principio del MCM con respecto a lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Asimismo con el otro. El MCM divido para el siguiente numerador. En este caso, el signo más permanece el mismo. Divido 30 dividido para 10 resulta 3, ¿verdad? Y asimismo, X dividido para AX, elimino en este caso las mismas letras. ¿Y qué sobra? A. Entonces, el resultado de dividir 30AX para 10X es 3A. Y ese 3A va a multiplicar por el numerador, en este caso, que es 3X más 2. Cierro paréntesis. Y así mismo ubico el signo que indica la fracción, en este caso más. Y así mismo, por esta fracción, menos 3 dividido por 5, yo sé que resulta 6, ¿verdad? Y aquí, como dice, X dividido por X, las dos letras. ¿Y qué resultan? Ninguna letra. No resulta ninguna letra. Y por lo tanto, el 6 quedaría expresado solamente con la cantidad numérica, ¿verdad? Y ese 6 va a multiplicar por la cantidad que está arriba, en este caso en el numerador, X menos A. Quiero saber si este es el primer paso que estamos cumpliendo. Quiero saber si el primer paso está entendido con respecto a operaciones de denominadores simples. Este es para que me haga o indique una acción. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, por para proseguir, voy a ubicarlo en otra página de operaciones. Lo voy a indicar en otra página. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva a todo lo que está en el numerador. Todo lo que está en el numerador vamos a aplicarlo. O sea, el número que está afuera va a multiplicar por cada uno de los números que están dentro, ¿verdad? El número que está afuera va a multiplicar por cada uno de los números que están dentro de cada paréntesis, ¿verdad? El MCM no varía, queda lo mismo. Ubico igual. Ubico el mismo MCM. El MCM, como indiqué, no varía. 30 por AX. ¿Verdad? Entonces, solamente multiplico lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Vamos a indicarlo. 10x multiplicado por 2a, multiplico los números primero, 10 por 2, resulta 20, ¿sí? Y las partes literales no cambian, quedan las mismas, pero quedan expresadas nada más, ¿sí? Quedaría ax, porque no hay cómo multiplicar una letra. Menos, porque más, aquí acá lo que son las leyes de los signos también, como el signo de la pared más, por los menos. 10 por 3 resulta 30. Ahora vamos a multiplicar, si sabemos que es por 30, vamos a multiplicar las letras. Como el número que está afuera tiene letra, y el número que no está, perdón, el número que está afuera no contiene, es que la letra permanece la misma, ¿verdad? Vamos con el siguiente, más
3A por X por 3X, perdón. Primero 3 por 3 por 3, y A por X queda expresado A por X. Y asimismo, el 3A por 2 resulta 6A. 3 por 2, 6. Como letra y como no tiene letra, se sobreentiende o la ubico a la letra normalmente. Y por último, 6 por X, 6X, cuando multiplico un número por una letra, me queda expresado el número con la letra. Y más o menos igual a 6A. ¿Sí? Con el siguiente paso, términos semejantes. O sea, ¿qué quiere decir? Términos que tengan la misma letra. ¿Sí? La misma letra, exponer puede ser en la parte de abajo, como les indiqué, el MCM no varía, queda el mismo, ¿sí? Y vamos a sacar, en este caso, los términos. Por ejemplo, el 20AX se parece con el 9AX. Los dos términos tienen AX. Por lo tanto, 20AX más 9AX quedaría 29AX. Luego, si nos damos cuenta, menos 30X con 6X también tienen concordancia con la misma letra, ¿verdad? Tienen la misma concordancia. Por lo tanto, signos diferentes se restan, pero lleva el signo del número mayor. Como el 30 tiene el número mayor, en este caso queda 24X, ¿verdad? Y por último, 6A menos 6A quedaría 0. Cuando tengo las mismas expresiones con signos opuestos, quedaría obviamente en este caso nulo, en este caso todo lo voy a lo que no me sirve, ¿sí? Ya quedaría ya efectuado nuestro problema. Este sería la solución final. Perdón, como indiqué, el último caso me indica que si tengo algún caso de factorización en el modelo, si hay algún caso de factorización, lo aplico. Y yo, que si doy el caso de factorización que hay en ese término, es factor común. Ubico la letra, perdón, MCM en términos normalmente, ¿por qué es factor común? Porque el factor que se repite es la X, ¿verdad? El factor que se repite es la X. Por el factor que se repite es la X, X, paréntesis. Y lo que voy a ubicar dentro del paréntesis son los mismos términos, pero quitándole una X. En este caso, me va a quedar 29A menos 24. Porque le he quitado una X, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo hacer esta simplificación. Esta X se elimina con esta X, quedando así el siguiente resultado. Lo que está dentro del paréntesis permanece lo mismo, no cambia. ¿Verdad? Lo voy a indicar. Permanece lo mismo sobre el denominador. En este caso no es 30AX, sino vendría a ser 30A. ¿Verdad? Vendría a ser 30A. Perdón. Y ahí ya termina el ejercicio. Aquí sería ya el ejercicio final. Este sería el resultado, ¿sí? Y así aplico, en este caso, así aplico todo lo que concierne, ¿sí? A las operaciones con denominadores simples, ¿verdad? Con denominadores simples. Primero, aplicar el MCM, primero aplicar el MCM, hacer la distribución o dividir el MCM para cada denominador y el resultado multiplicarlo para el numerador. Luego, lo que hice es en el numerador aplicar propiedad distributiva, ¿sí? En la cual indica que el número que está afuera multiplica por cada uno de los números que están dentro. El siguiente paso indica términos semejantes que debo de cumplir. Aquí los términos semejantes me doy cuenta que son los términos que contienen la misma parte literal, ¿verdad? Como el AX, como la X y el A. El 20 con el 9, en este caso son signos iguales, se suma, me quedaría 29AX. El 30X con el 6X, obviamente se va a restar y me quedaría 24X. Y el 6A con el 6A, cuando son números iguales, pero con signos opuestos, se elimina. Y quedando así en el numerador, si es posible, aplicar alguna técnica de factorización, ya sea desde factor común hasta cubos perfectos de binomios, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo que recordar todo lo que yo he aprendido, ¿sí? Quiero saber si el ejercicio estuvo entendido. Si estuvo entendido, por favor, me alcen la mano o me indican alguna reacción. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora vamos a realizar un ejercicio cuando el denominador es compuesto, como en este caso.
el denominador aquí ya no es monómico, sino el denominador es compuesto. ¿Qué tengo que aplicar aquí? Todas las técnicas de factorización. ¿Qué técnica de factorización tengo que cumplir en los tres denominadores? ¿Alguien que lo pueda indicar? ¿Qué técnica de factorización tengo que cumplir en los tres denominadores? ¿Alguien que lo pueda decir? ¿Cuál sería la técnica de factorización? Paul. No sería trinomio de la forma de que es al cuadrado más x más c. Muy bien, el trinomio de la forma, ¿verdad? Para el primero, ¿sí? Para el primero, para este, lo voy a indicar aquí, sería, abro dos paréntesis, ¿verdad? Abro dos paréntesis, aplico, para el signo del primero, aplico la ley del signo del primero con el segundo, más por menos, resulta menos, y menos por menos, resulta más. Así se distribuyen los signos. Luego a la x cuadrado se le distribuyen dos factores en cada paréntesis, como x, y al 20 se lo descompone en dos factores que multiplicados obviamente me dé 20, y como los signos son opuestos, restados me den la cantidad en medio. Y la cantidad en medio es 1, ¿verdad? La cantidad en medio es 1. Entonces serían los números 5 y 4, porque 5 por 4 da 20 y 5 menos 4 resulta en este caso 1, ¿verdad? Vamos así con el segundo denominador. El segundo denominador lo voy a hacer aquí. Asimismo, abro dos paréntesis porque es el mismo caso. Abro dos paréntesis, aplico la ley de signo, el de afuera con el de adentro, más por menos da menos en el primer paréntesis y menos por menos da más, ¿verdad? Descompongo en dos factores a la x cuadrado, en este caso me quedaría x y x. Como los signos son cambiados, obviamente la operación va a ser restado. Busco dos números que multiplicados me den 5 y que restados me den 4. Obviamente el producto va a ser 5 por 1, que da 5, y 5 menos 1 resulta 4. Y por último, el denominador, el denominador, que lo voy a con rojo, asimismo es el mismo caso, paréntesis, como todos los signos son positivos, todo va a ser positivo en los paréntesis, ¿verdad? No tengo necesidad de hacerle signo, ¿verdad? La x después 6, ¿verdad? Y busco dos números multiplicados en 1 y que sumados me den 5. Fácil, 2 también 4, pero obviamente no te da 2 más 2, 5, ¿verdad? Entonces, así sería la descomposición, ¿sí? De los factores de cada, en este caso, de cada fracción. Quedando así la siguiente fracción. Quedando así lo siguiente. Para la primera, que es x más 1, va a quedar x menos 5. Aquí ubicamos los resultados por x más 4. Menos, para la segunda fracción, x más 4 como denominador, el que hemos resuelto, x menos 5, x menos 5 y x más 1. Y como tercera fracción, más x más 5, me quedaría, ¿verdad? X más 4 y x más 1. Así sería, de los menores quedarían así, ¿verdad? Ese es el primer paso. Siguiente paso, extraer el MCM. Para el MCM, ¿qué se repite? El X más 5, ¿verdad? El X más 5. El X más 5. ¿Qué más se repite? Dígame, Paul. No, profe, que usted dijo x más 5 y era x menos 5. Perdón, X menos 5, sí, perdón.
X menos 5. Gracias, Paul. Lo voy a ubicar aquí abajito porque no me va a alcanzar ahí. X menos 5, ¿verdad? Voy a elegir también el X más 4. Y también el X más 1, ¿verdad? Esos son los factores que se repiten, en este caso, en este ejercicio, ¿verdad? Aquí tengo los factores repetidos y ese sería el MCM. Ahora lo que voy a hacer es, en otra página, voy a indicar todo el procedimiento. Voy a indicar otra página y voy a indicar todo el procedimiento con respecto a este ejercicio, ¿sí? Voy a ubicar, en este caso, una raya fracción y aplicar lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Aplicar lo mismo. Sabemos que el MCM son todos estos paréntesis, ¿verdad? Y esto lo ubicamos en el denominador. Y empezamos a hacer la división como hicimos anteriormente. El primero con el primer denominador, o sea, el MCM con el primer denominador, ¿verdad? Cuando divido el MCM para el primer denominador, si nos damos cuenta, ¿qué se elimina? Se elimina X menos 5 con X menos 5 y X más 4 con X más 4, ¿verdad? Quedando así como solución de la primera división, X más 1. Eso es lo que voy a ubicar en el numerador, X más 1. ¿Verdad? X más 1 es el resultado de la división, ¿verdad? Que multiplica al numerador, pero el numerador también ha sido X más 1. Sí, ese es el numerador que estoy ubicando. Menos, como indica el ejercicio, vamos con el segundo denominador. ¿Qué se elimina? Se elimina el X menos 5 con el X menos 5 y el X más 1 con el X más 1. ¿Quedando cuánto? ¿Cuánto? X más 4. Eso es lo que voy a ubicar en el numerador, ¿verdad? X más 4. Y que multiplica el numerador. El numerador, en este caso, también es X más 4. Y por último, voy a dividir el último denominador. Al dividir el último denominador, ¿qué elimino? X más 4 con X más 4 y X más 1 con X más 1. Quedando así, X menos 5, ¿verdad? X menos 5 es el resultado de la división del tercer, en este caso, denominador. Me quedaría X menos 5. ¿Qué multiplica a X más 5? Deje ver si está bien copiado. Sí. X más 5 mismo es, ¿sí? Bueno, ¿qué multiplica a X más 5? ¿Verdad? Entonces, dígame, María José. Que es menos, ¿no? El primero. Sí, este de aquí, X menos 5 es. El segundo es X más 5 porque es el numerador. ¿Ok? Y asimismo voy a proseguir a resolver cada paréntesis. Asimismo, el MCM no varía, va el mismo, ¿sí? Ese queda hasta el último, lo mismo, ¿sí? Pero aquí lo que voy a hacer es multiplicar como indiqué anteriormente, ¿sí? Aplicar el primero con el primero con el segundo, luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿verdad? Así hago con todos. X por X resultaría X cuadrado, ¿verdad? X por 1 más X. Ahora lo voy a hacer con el 1. 1 por X más X y 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y luego lo voy a hacer con el segundo producto. Pero nos damos cuenta que hay un signo negativo. Cada vez que multiplico los signos, también multiplico por el signo que está afuera.
Por ejemplo, este es más, por más resulta más, pero por el menos resulta menos, porque le voy a cambiar de signo, ¿verdad? Menos. Asimismo, el primero con el primero y el primero con el segundo. Y asimismo, el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿verdad? X por X, X cuadrado. Ahora, más por más da más. Y el menos da menos. X por 4, 4X, ¿verdad? Luego voy con el segundo. Más por más da más, pero con el menos, menos. 4 por X, 4X. Y por último, más por más da más, pero con el menos, menos. 4 por 4, 16. Y acá también aplicamos lo mismo. El primero con el primero con el segundo. Luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿verdad? Aquí como el signo es positivo, no cambia nada de signo. Solamente aplico los signos que están dentro del paréntesis. Más por más resulta más. X por X, X cuadrado. Más por más da más. 5 o X por 5, 5X. Menos por más. Ahora vamos al segundo con el primero. Menos por más, menos. 5 por X, 5X. Y por último, menos por más, menos. 5 por 5, 25. Y ahí quedaría el ejercicio. Y de aquí tenemos que efectuar términos semejantes. Por ejemplo, esta X cuadrado con esta X cuadrado se elimina porque son iguales y de signo contrario. Quedando así esta X cuadrado. Voy a indicar de esta manera. Quedaría así como indiqué el MCM. El MCM quedaría el mismo. No varía. El MCM quedaría el mismo. No varía. Y solamente aquí ubico los resultados de los términos semejantes, ¿verdad? En este caso sobraría X cuadrado como en este caso exponente mayor. Luego voy con las X, ¿sí? Aquí muy importante, X más X, 2X, ¿verdad? 2X menos 4X menos 2X. Menos 2X menos 4X menos 6X. Menos 6X menos 6X más 5X me quedaría menos X. Y menos X menos 5X menos 6X. O sea, el resultado que va a quedar aquí es menos 6X. ¿Verdad? Y por último, los términos que no contienen X. O sea, el 1, el 16 y el 25. Aquí es más fácil indicar signos iguales se suman, ¿verdad? Menos 16 y menos 25, menos 41. Y más 1, menos 40. Quedando así el ejercicio. ¿Verdad? Así quedaría el ejercicio. Lo voy a indicar un poquito mejor. ¿Sí? Para que quede todo, en este caso, de esta manera. Todo ordenado. Y ahora, lo que voy a hacer, si en la parte del numerador tengo que resolver algo. Si nos damos cuenta, sí tengo que resolver algo, ¿verdad? Tengo que resolver, en este caso, ¿sí? Un trinomio en este caso, un trinomio de la forma X cuadrado más BX más C, ¿verdad? Si es posible. Bueno, mis estimados estudiantes, yo les voy a enviar el